buenos días a todos. Como siempre, me es un gusto el platicar con ustedes y platicar con gente que se está uniendo al webinar. Pero me vuelvo a presentar, soy el biólogo Eros León, gerente de líneas de negocio y servicios especiales. Servicios especiales tenemos desde chinches, manejo de termita, fumigaciones, servicio de control de murciélagos. Y ahora nos toca hablar de esos trabajos que hacemos, que es aves, una plaga urbana creciente. Vamos a platicar un poquito de nuestros amiguitos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como tenemos, y por sus características, son muy especiales, ¿sí? En el mundo existen 10.721 especies de aves en el último listado que se tienen, y ustedes pueden ver e imaginarse tantas de ellas y en diferentes zonas. Es una pasión estar trabajando con estos tipos de organismos. La siguiente, por favor. En México tenemos un 10% a nivel mundial de las especies que se encuentran. Y son, digamos, ahorita en estos momentos yo estoy trabajando en Veracruz y me la paso observando aves porque hay unas aves fantásticas. Hay un pequeño que le hicimos el maromero, que así como chinfla, vuela para estar atrayendo a la hembra y es un espectáculo porque se pueden estar viendo hasta 4 machos a la vez haciendo el mismo espectáculo y es padrísimo. O sea, es algo que a la gente interesada les fascina eso, ¿no? Y ahorita que estoy en esta zona veo gran cantidad de aves, ¿ok? Tenemos con 1.124 especies que representa el 10.6% total de las especies en el mundo y 109 especies son endémicas, o sea, que son nacidas aquí en la República Mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, para tener el conocimiento de las aves y reconocerlas, tenemos que saber mucho de su taxonomía, sus familias, sus órdenes, todo eso. Y llega a empezar a ser algo complicado, pero vámonos a características generales, ¿ok? Es su cuerpo cubierto de plumas. No todo el cuerpo está cubierto de plumas, hay que ser muy específicos, pero bueno, no tiene glándulas sudoríparas. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico de esas. Por eso ustedes ven que cuando hace mucho calor y eso están jadeando, si tienen aves de ornato, de repente están jadeando mucho, es que no tienen glándulas sudoríparas y con el jadeo regulan su temperatura del cuerpo. Tienen gran capacidad visual y auditiva, ¿ok? Su esqueleto es muy ligero, sus huesos son huecos, ahorita especificamos un poquito más, entonces es un punto importante, ¿ok? Sus músculos pectorales son muy fuertes, cuando ustedes están comiendo una pechuga de pollo, es eso, es su músculo pectoral, que es el que soporta las alas. Respiran por pulmones, pues en su boca es un pico y dependiendo al pico es como se van alimentando y tienen una cloaca que es por donde ponen sus huevos. La siguiente, por favor. Entonces, seguimos con él, son animales vertebrados, ¿ok? Siempre hay que estar del filo un vertebrado, entonces son animales vertebrados. Ya dijimos, su cuerpo está cubierto de plumas, alas como extremidades delanteras y un pico. Estos animales han evolucionado a partir de pequeños dinosaurios y se han tenido registros muy recientes. Acaban de encontrar, creo, si no mal recuerdo, otro dinosaurio con alas que se detectó en China, si no mal recuerdo, lo acaban de encontrar, que ya está más formado hacia la evolución de un ave. Entonces, nos da mucho conocimiento más de la evolución de estos organismos, ¿sí? Son los únicos animales prácticamente que vuelan
junto con un mamífero que puede ser el murciélago. Entonces ahí son características muy específicas. No obstante, hay algunas aves que no lo hacen, como son el cuigo, el avestruz, el ñandú o el pingüino. ¿Ok? Estos no pueden volar, pero sí tienen alas. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, seguimos con las características. Son organismos heterótrofos, aeróbicos, de sangre caliente y de metabolismo muy acelerado. Me tocó ver en la facultad, un momento había una persona que trabajaba con colibríes, que estaba haciendo un estudio de contenido alimenticio y ver un listado de especies, y llegaba el momento que tenía que capturarlos, pero al hacer la taxidermia para hacer todo el estudio de estos, tenía que ser muy rápido por su metabolismo acelerado. Se llegaba a echar a perder en minutos, en media hora, una hora, se llegaba a echar a perder el organismo, entonces ya no funcionaba. Entonces la taxidermia y el estudio tenía que ser muy rápido para evitar eso, y eso es por un metabolismo muy acelerado que tienen los chuparmitos, los colibríes. ¿Ok? Su cuerpo es muy aerodinámico, tiene la forma de V, el cual facilita mucho su desplazamiento en el aire. Hay organismos que son fabulosos para volar, pero hablando ahorita de los colibríes, son tan fabulosos y se mueven tan rápido sus alas, que son las únicas aves que pueden volar en reversa. Se han dado cuenta que de repente llega el colibrí, ya se alimenta y se sale en reversa y va hacia otra flor. Las otras demás aves no lo hacen, y tiene una capacidad bien importante en cuanto a ese paso, ¿no? Pueden estarlos observando y es fascinante estar viendo esos organismos. Son tetrápodos y bípedos, o sea, sus 4 extremidades. Sus extremidades delanteras evolucionaron en alas, aunque algunos no vuelan, ya lo dijimos, y la gran mayoría lo hacen. Tienen un corazón con 4 cámaras, tiene una cloaca y también huesos huecos que facilitan el vuelo. Si no, imagínense unos huesos pesados, pues complicaría, ¿no? ¿Sale? Tienen unos sacos aéreos que también le ayudan para mantenerse en el área. ¿Sale? Su cuerpo está cubierto por distintos tipos de plumas, dependiendo del área del cuerpo tiene las diferentes plumas. Unas son diferentes para las alas y otros para la cola. Entonces, su cuerpo está totalmente cubierto de plumas. Ok, ellas tienen una glándula en la parte trasera, exactamente donde inician las colas. Ahí tienen una glándula con el cual se agarran la grasa y se untan en todo el cuerpo para evitar que si llegase a llover todo eso se mojen. Entonces es bien importante. Tienen picos sin dientes que usan para sujetar o ingerir sus alimentos. Sus patas están cubiertas de escamas y la mayoría de las especies tienen 4 dedos en cada una. Dependiendo a la especie o la familia de aves, tienen sus características en sus patas. Las paserinas, digamos, un ejemplo rápido, como los canarios que tienen aves de ornato que tienen en casa, las tienen de alguna forma. Imagínense que el pulgar hacia atrás para que se puedan sostener muy bien en las ramas o en el palito que le ponen en las jaulas. Si yo veo un pájaro carpintero, tiene 2 patas hacia atrás, el pulgar y el otro hacia atrás, para que puedan soportar agarrados del árbol. Entonces son bien específicas las características que tienen de sus patas, dependiendo a la actividad que tienen. Digamos, una palmada de aves acuáticos, como un ganso, un pato, tienen sus especificaciones de sus patas. ¿Ok? Se reproducen sexualmente mediante huevo, son ovíparos y más del 95% de las especies son monógamas. Eso es un punto bien importante. ¿Ok? Durante 1 o más temporadas de cría. Bien,
La que sigue, por favor. Los polluelos respiran dentro del huevo a través de una membrana llamada alantoides. Entonces es bien importante, los huevos respiran. Para que se pueda reproducir el polluelo, respira. Entonces, en el mismo cascarón existe un intercambio gaseoso, ¿sí? Y eso nos ayuda a la membrana alantoides, ¿ok? Dentro del huevo, una extensión del tubo digestivo con forma de salchicha forma una membrana especial llamada alantoides, y esta es la que nos ayuda a que el organismo se reproduzca, ¿sí? Entonces, es bien importante cómo va evolucionando estos tipos de organismos. Adelante, por favor. Vamos a ver especies ya más específicas con las que trabajamos. Siempre es bien importante nosotros conocer a los organismos con los que se trabajan, ¿sí? No es de alguna otra forma decir este tipo de control o esto es lo que vamos a hacer sin conocer a nuestro organismo con el que vamos a trabajar. Entonces es bien importante conocer sus características, su comportamiento, qué es lo que hace, cómo vuela, cómo se desplaza, cómo llega a alimentarse. Digamos un ejemplo, si yo voy a un lugar, a una planta de ahí en Tultitlán y les empiezo a dar un maíz quebrado, no se lo comen porque están acostumbrados a comer maíz entero. Entonces, la atracción que yo puedo traer, si digamos, llegase a poner alguna trampa, tendría que ser con maíz entero. Entonces, yo necesito conocer al organismo con el que voy a trabajar y cuál es su entorno, cómo se alimenta, dónde toma agua, todo eso para poderlo controlar correctamente. Si no, no voy a tener un control correcto. ¿Sale? La paloma columba livia, ¿sí? Prefiere cerca de asentamientos humanos, tales como zonas agrícolas, edificios. Es muy fácil que llegue a colocarse en los edificios. Punto importante, por lo general se colocan en áreas donde se pone el sol, ¿sí? Hay veces que vemos edificios que donde está la guardería, yo así le llamo el área de la guardería, es donde se pone el sol y no donde es el poniente. ¿Por qué? Porque una cosa la utilizan para tomar calor, descansar, perchar, estarse así calando, y el otro lado es para tener a sus crías, donde se va a mantener toda la noche caliente, que es donde se está poniendo, ¿sí? En el poniente. Siempre ahí se va a estar viendo los nidos por lo general. Causa un daño considerable a los edificios y monumentos debido a sus excrementos corrosivos. Si no hay una limpieza, corroe muy fuerte y es muy agresivo la corrosión. Si vemos de repente carros que tienen 2, 3 semanas que no lavan las excretas de paloma, se les queda manchada en la pintura, ¿sí? Y son las características que tienen las excretas de estos organismos. Representa un peligro para la salud, ya que son capaces de transmitir una variedad de enfermedades. Esto es bien importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de que en nuestras estructuras se estén desarrollando estos tipos de organismos, porque hay veces que es tanta la cantidad de excretas generadas por ellos y la acumulación que puede portar muchas enfermedades y se generan ahí mismo en esas excretas. Cuando nosotros trabajamos, cuando el equipo especial trabaja en áreas muy contaminadas, tomamos muy serio el proceso de limpieza. Entonces, se tiene que humedecer, se tiene que retirar todo, se tiene que limpiar con nosotros, con un equipo de protección personal especial para evitar algún tipo de contaminación. Entonces, es bien importante y tomar con gran seriedad la limpieza y desinfección de áreas contaminadas por estos tipos de organismos.
La que sigue, por favor. Las ratas voladoras, así les llamo a estos gorriones. Aquí en Veracruz no hay, se me ha hecho muy raro. Yo sabía que también en la península no hay presencia de ellos, pero aquí en Veracruz no he visto, bueno, en la zona donde estoy ahorita trabajando no he visto, ¿ok? Pero bueno, estos son organismos muy, muy agresivos y muy territoriales. Es una ave no migratoria que está estrechamente relacionada con las poblaciones humanas y se encuentra muy abundante en zonas agrícolas urbanas y suburbanas. Se coloca muy bien en las áreas y puede desalojar a las aves nativas de sus nidos. O sea, hay veces que yo los he visto convivir con el gorrión mexicano, el Carpudacus mexicanos, que es el gorrión de cabecita roja, los he visto convivir, pero ha estado desplazando esas poblaciones. Entonces, es un organismo que invade mucho las zonas, y en el momento que empieza a invadir edificios se reproduce muy fácilmente, ¿sale? Entonces, son organismos que tenemos que evitarlos igual por la gran contaminación y la cantidad de organismos que se llegasen a reproducir en el área. Invaden muy bien las zonas. La que sigue, por favor. El estornino, yo difícilmente lo he llegado a ver en la Ciudad de México, lo he visto más en el norte de la República. De hecho, he trabajado muy fuerte con ellos en la parte de la frontera. Me ha tocado trabajar con ellos en Tijuana, en Ciudad Juárez. Son organismos que me llaman mucho la atención por donde se colocan, el estornino. Afectan mucho el área donde están, y muy parecido al gorrión, invade el área, se reproduce y empieza a poblar los lugares muy fácilmente. Me ha tocado ver techumbres en bodegas en Tijuana con alta cantidad de estorninos. Entonces, es un organismo que invade muy bien las zonas, ¿sí? Con frecuencia desplazan a las aves nativas, o sea, es lo mismo que el gorrión europeo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos. Su nido está hecho de pastos, ramitas, paja y basura. Muchas veces los nidos son reutilizados y están muy sucios ya que no practican la higiene. Entonces, bien importantes, son organismos que nos están contaminando. Imagínense una planta de alimento, es la presencia de estos tipos de organismos. ¿Ok? La que sigue, por favor. Tengo un punto importante con estos organismos que no había detectado y que ahorita le estoy viendo. De hecho, ahorita en Veracruz estoy trabajando con estos organismos por el cómo se están acomodando en estructuras que no me había tocado muy fuertemente. Eh, lo veo anidando en árboles y se acomoda muy fácilmente en arboledas los vemos acomodarse en avenidas y están los árboles llenos de zanates y ahí están todos pernoctando, y es un chilladero de los organismos. Están cante los machos, las hembras chille, los juveniles y todo, y son poblaciones muy grandes. Pero ahorita en la planta donde yo estoy trabajando me ha tocado ver que se están desarrollando en estructuras cuando no me había tocado ese tipo de características con estos organismos, y con por qué la cantidad en la que está. Hay un punto importante que ahorita que estamos trabajando se empiezan a mover y se van hacia otras estructuras, pero se están desarrollando muy bien ahí. Me llama mucho la atención que están hasta al aire libre, no están escondidos ni nada. Ahí están los nidos. Son interidos, son de la familia igual que hay otros organismos como las calandrias, que ellas hacen su nido como en una bolsa. Me ha llamado mucho la atención cómo hacen su nido ellos. Hacen como un tipo de nudo en la estructura y hacen un gran nido, todo enredado en la estructura. Entonces, para retirar el nido cuesta trabajo porque está muy bien acomodado el nido.
Entonces, estamos en buena época, se han encontrado unos que otros con polluelos, pero ahorita ya hay mucho nido vacío, pero cuesta mucho trabajo quitarlo de la estructura, ¿sí? Son unas aves que me ha llevado mucho la atención por la inteligencia que tienen, son aves demasiado inteligentes. Cuando he tratado de retirar aves en centros comerciales de este tipo, se dan cuenta, me identifican muy bien cuando estoy moviéndome o trato de poner algún red para capturarlo, y nos identifica con el uniforme, entonces tengo que llegar sin el uniforme, vestido de civil, para que no le llame la atención y pueda hacer más rápido la captura del ave. Entonces, son aves bien complicadas. Entonces, nos ha tocado trabajos con estos organismos muy fuertes, pero bueno. Entonces, se encuentra alimentando, se alimenta de todo, de todo. He visto cómo se alimenta hasta de polluelos de otras especies de aves, ¿ok? Y bueno, es un organismo con el que puedo decir que me es grato trabajar, ¿sí? Es una gran experiencia con ellos, es un gran reto. La que sigue, por favor. El collar turca, son organismos, vamos a decirle, nuevos directamente en la República Mexicana. Empieza a ser muy invasiva. Y les voy a dar un ejemplo. Es tan agresiva que ahorita yo estoy viendo cómo está reaccionando ahorita el trabajo con los zanates y ya está invadiendo este tipo de organismos. Pues bueno, es tan agresiva que está peleando con el zanate por áreas. Y es tan agresiva que sí llega a correr al zanate, y el zanate es un ave mucho más grande y pesada. Pelea con ellas, pelea con el macho, pelea el macho y macho, hembra y hembra, y sí llega a moverlos. O sea, ahorita estoy detectando cómo llega a moverlos, los desplaza unos metros, que se pongan su nido allá y ellas ya se quedan con un lugar muy específico. Y aquí en la planta donde estoy trabajando ya se está adueñando de 2, 3 lugarcitos que se está acomodando, y es bien importante estos tipos de organismos. Es nuevo dentro de la República Mexicana, no es un organismo tan viejo. El zanate sí es endémico, pero este sí es nuevecito, ¿ok? Bueno, entonces, buscan semillas, migajas en el suelo, se alimentarse de aves o algunos cultivos cercanos. Es por eso que se distribuyen en territorios urbanos y suburbanos. Se alimentan en parvadas, tienen 6 crías por año. Ahorita he detectado que sus nidos hay 3. He visto que son 3. Y les digo, me llamó mucho la atención la agresividad que tienen sus organismos. Ok, la que sigue, por favor. Ok, entonces, ya con lo que todo hemos platicado un poquito, entonces vamos a platicar el por qué necesitas un control de aves. Esto que es ver parte de las enfermedades y puntos que tenemos de ellos. Ok, 1, riesgos a la salud. Las aves, sus excrementos y materiales de anidación pueden transmitir hasta el 60% de enfermedades diferentes. Aquí a mí me gusta platicar mucho de ejemplos para que ustedes se den cuenta de situaciones que se pueden enfrentar. Digamos, allá en Guanajuato tuvimos un problema de contaminación de escarabajos muy específicos. Estos tipos de escarabajos se encuentran mucho en criaderos de gallinas. Pues bien, los escarabajos los llegamos a encontrar en nidos de gorriones que estaban en las torres de esta planta. Entonces tuvo que hacer un control a base de red para evitar que estos organismos, los gorriones, anidaran y tuvieran el problema de los escarabajos. Entonces sí fue un punto bien importante. Entonces hay veces que hay que determinar de dónde es. A mí me llamó mucho la atención
cómo este tipo de organismo llegó a la planta. Si dice, bueno, si no tenemos algún tipo de criadero de pollos muy cerca, ¿por qué los tenemos aquí? Y bueno, ese fue el problema, se detectó en los nidos de los gorriones. Con eso lo controlamos, pero bueno, es detectar y ver de qué es lo que está pasando, ¿no? El costo extra de limpieza. Entonces, las empresas que limpian los desechos, ya ves, a diario, semanalmente están desperdiciando dinero y exponiendo empleados a riesgos para la salud. Fue lo que platiqué anteriormente. Hay veces que, aparte del riesgo para la salud, el problema de tener el organismo que te está contaminando a diario no es una vez a la semana, es diario, tienes que estar limpiando porque te crea problemas, ¿sí? Se han detectado problemas en plantas de alimento con presencia de Escherichia coli y tienen que hacer desinfección en toda la planta, y eso puede ser por una contaminación cruzada que estamos nosotros pasando donde está el excremento de los organismos, una techumbre, algún lugar, ahí puede estar y lo estamos metiendo la contaminación cruzada a la planta. Entonces es bien, bien importante. Ahí en Tultitlán había un director, bueno, el director de la planta decía, es que a mí no me interesa tanto el que me trates allá arriba, sino lo que yo quiero evitar es que haya excrementos en áreas por donde estamos ingresando a la planta. Entonces es bien importante que me controles aquí. Ya arriba ya lo veremos después, pero aquí en estas partes de ingreso a la planta necesito que no haya organismos plaga. Entonces son puntos bien, bien importantes. Tenemos otra cosa que es violación al Código de Salud. Entonces, excrementos de pájaros, sonidos encontrados en plantas de procesamiento de alimentos, restaurantes, instalaciones de almacenamiento u otras áreas pueden violar los códigos de salud que resulten en multas, acciones legales o cierres. Importantísimo. Yo me voy mucho a plantas de elemento, que es donde tengo un poquito más de experiencia por la cantidad de servicios que hacemos. A ellos les interesa que no haya organismos, porque hay veces es tanta la población de palomas que se están enfermas y llegan a morirse alrededor de la planta. Entonces, tienes que estar así, recogiendo esos organismos con todo tu equipo de protección personal y disponer de ellos para evitar que haya contaminaciones. Entonces, es bien importante el que no haya organismos muertos también, contaminaciones cruzadas, riesgo a resbalones y caídas. No sabemos, hay veces que es tanta la presencia de excremento que estamos subiendo una escalera y con ese excremento yo me estoy patinando y puede haber un accidente del personal de la empresa o de nosotros mismos que estamos trabajando con los organismos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces las empresas tienen que lavar, lavar, limpiar, y se empieza a hacer tedioso. ¿Ok? Daño a la propiedad de equipo. Entonces los excrementos, como habíamos platicado, pueden llegar a afectar los equipos con los que se trabaja. Y es eso, nada más, que alta presencia de excretas de estos organismos. Drenajes obstruidos. ¿En donde me tocó ver eso muy fuerte? Está en el deportivo de donde trabaja mi esposa, que es tanta la obstrucción por presencia de organismos, y aquí hay una combinación de aves, de gorriones europeos y de ardillas. Es tanto la presencia de esos organismos en las partes altas que llega a haber una obstrucción de las cañerías. Entonces, en lugar de que se vaya el agua por la cañería, por los tubos, se inunda la instalación deportiva hasta que no se tiene que subir uno y limpiar y quitar nidos y todo eso. Un centro comercial también que se inundó ahí en Tlanepantla, tuvimos que subir para quitar la gran cantidad de nidos que había de palomas en las cornisas y en las cañerías. Sí es importante checar todo eso. Daños en el inventario. Hay
Ahí tenemos una experiencia, Omar Cadena y un servidor en un centro comercial en Acapulco, donde los organismos se movían, pero desgraciadamente defecaban en los pañales en el centro comercial. Nos costó mucho trabajo hacer el control, pero imagínense todo lo que era el daño de los inventarios y en pañales de bebé. Entonces allí era impresionante todo lo que se tiraba por la contaminación que generaban estos organismos. Paros laborales, pues por la misma contaminación que podemos estar teniendo en aires acondicionados. Las palomas por lo general en zonas urbanas se colocan debajo de aires acondicionados y si no están bien los filtros de estos aires acondicionados, al momento que se está generando y absorbiendo aire, para introducirlo tiene que tener muy bien los filtros, todo correcto para que pueda estar el aire que ingresa a la planta que esté limpio. Bueno, si no tienen eso limpio, hay mucha contaminación y tenemos enfermedades respiratorias en las personas que están en el interior. La que sigue, por favor. Bueno, según la revista Pest Control, se estima que el 20% de las cuentas comerciales tienen problemas actuales de infestación de plaga de aves. Y hay veces tenemos mucho personal de alta dirección que no quieren que ni se toquen. Y hay otros que sí dicen, no, hay mucha gente que yo me acuerdo de centros comerciales, no sé qué les hagas, pero yo ya no los quiero tener, me hace mucha merma. En una planta de producción de papel, ellos ya los tenían hartos, entonces por favor, haz lo que tengas que hacer, pero yo ya no quiero tener esos organismos. ¿Por qué? Pues salían cantidades enormes de papel y por las palomas que estaban posadas ahí cuando sería el producto terminado, nada más de que pues defecaba y manchaba todos esos cilindros de papel, pues lo tenían que de nuevo rebobinar. Bueno, todo el proceso para rebobinar después y todo, si era mucho el gasto que se llevaba en eso. Entonces, es un punto bien importante el evitar la presencia de organismos. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, enfermedades asociadas de virus, tenemos encefalitis de San Luis, encefalitis de esquina occidental, meningitis, enfermedad de Newcastle, H1N1, gripe aviar. Sí, estos son virus que pueden estar provocados por la presencia de estos tipos de organismos. Hay algunas investigaciones que por ahí se está manejando ya mucho con el COVID, el ver si organismos como palomas y eso pueden ser portadores de estos organismos, entonces, de estos virus. Hay muchos estudios que por este bendito virus se están haciendo muchas y demasiadas investigaciones para evitar otra vez la presencia de un tipo de esta pandemia, ¿no? Entonces es bien importante el estar detectando. ¿Y qué les puedo platicar? A ver, después platicaremos de otros tipos de plagas que se creía en su momento que podrían ser portadoras, pero hay muchas investigaciones que gracias a esta pandemia salieron, si se trabajó mucho con ellas. Bacterias, entonces tenemos clamidiosis, las especies más afectadas son palomas y las gaviotas, que son las que están afectadas y pueden ser transmisoras, ¿ok? Esto es, nosotros podemos estar inhalando el polvo que viene contaminado. Sí, entonces es bien importante el ver esa situación. Hay un control contra gaviotas a mí me tocó trabajar en la parte de San Francisco y Oakland cuando estuve especializándome en servicios de control de aves ahí, cómo trabajan para evitar la presencia de estos organismos en esas áreas. Entonces es bien importantísimo para evitar contaminación de ellas. ¿Ok? Salmonella es clasicísimo esa bacteria, ¿no? Entonces también viene en el aire y en nosotros al respirar nos podemos estar contaminando, o hay veces cuando estamos trabajando nosotros con organismos plaga y si no nos cuidamos correctamente, nosotros mismos nos podemos estar contaminando
de estos tipos de bacterias, hongos, ¿ok? El contacto generalmente es en el sistema de manejo del aire, ahí se puede estar dando, nosotros lo estamos respirando, lo mismo que hablamos ahorita del aire acondicionado, ¿sí? Ropa contaminada, las esporas del hongo. ¿Cómo es que se puede generar el hongo ahí? ¿Qué es lo que pasa? Si hay mucho excremento, ¿sí? El excremento fresco, y está ahí y hay mucha humedad en el área, se acomoda muy bien el hongo, se reproduce, y al momento que se seca esa parte del excremento, pega el aire y se levantan las esporas del hongo, que esa es la que un momento dado nosotros estamos respirando. ¿Sale? Entonces la histoplasmosis se disemina y es el resultado de la propagación del organismo dentro de todo nuestro cuerpo y se acomoda en nuestros pulmones. Entonces es bien importante cuando estamos trabajando con presencia de muchos organismos o mucha contaminación, utilizar nuestro equipo de protección personal, ¿sí? Es bien importante el trabajo de esa forma. Criptococo, similar a histoplasma, ¿ok? Da resultado como meningitis y es estimado que el 50% de la población de palomas del oeste de Estados Unidos está infectada. Entonces, imagínense, ¿sí? Hay mucho que estudiar, hay muchos estudios, nos podemos meter, a veces hay unos estudios dentro en la universidad y todo eso que hay, que nos dan como resultado presencia de este tipo de contaminaciones y que está generado. Hay una parte también de la Facultad de Ciencias, si no mal recuerdo, también hay un tipo de reporte ahí de contaminación de hongos y bacterias por parte de las aves. Hay un estudio fuerte. La que sigue, por favor. Ectoparásitos, bueno, es clásico. De repente tengo muchas palomas y aquí de repente veo que hay unos animalitos rojos y está lleno de arañitas rojas, ¿no? Que le llamamos la famosa arañita roja, que es un tipo de pequeñas garrapatas que hacen presencia ahí, que tenemos que estar contaminando el área, ¿no? Entonces, es importantísimo ahí. De repente hay presencia de garrapatas o de chinches por la alta cantidad de aves en el área y no sabemos cómo llegaron, pues llegaron volando. ¿Cómo? Pues sí la traía el ave. Entonces, es bien importante ver esa presencia de organismos que puede estar afectando a nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿sí? Hay afectaciones que lo traen los aves, muchos ácaros, sí es bien importante. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el problema. Siempre, como inicié la plática, tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Y qué es? Tenemos que evaluar el problema, identificar la especie de ave. Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente. Hay veces que tenemos que ir 2 o 3 veces a hacer una inspección para determinar qué es lo que está pasando. El mejor ejemplo yo les puedo decir ahorita, donde estoy trabajando, que se hicieron visitas diurnas, que veía la presencia de los organismos, y ya después los mismos ingenieros donde estoy trabajando me dicen, no es tanto el que vengas ahorita, vente en la tarde, noche, para que veas la realidad de nuestro problema. Y sí, ya cuando fui tarde, noche, ¿qué problema? Ahí sí me di cuenta de la situación que estaba pasando. Entonces, la cantidad de aves que llegaba no a pernoctar, sino llega al área a descansar, ¿sí? Llegan a descansar y todas las aves y de ahí se van, tardan media hora, 3/4 de hora y se van las 1,000, 2,000, 3,000 aves que llegan, se van, pero de esas 3,000 aves se queda un 5% o se quedaba un 5% en la planta, que ahorita ya se colocaron en esa planta. Entonces hay que trabajar de alguna forma para evitar que estén los organismos ahí. Entonces es una alta cantidad de organismos. Entonces hay que
identificar y ver qué es lo que está provocando y qué es lo que están haciendo. ¿Sale? Entonces, buscar en lugares comunes donde se encuentran líneas de techo, parapetos, letreros, anuncios. Yo tengo que estar buscando dónde es. Una cosa es dónde está el ave descansando, dónde es donde está tomando el sol y dónde es donde tiene la guardería. Entonces, yo tengo que identificar muy bien los lugares que me estén afectando. Entonces, hay que estar checando mucho. Entonces, contar el número aproximado de aves en el sitio. Es bien importante determinar qué es lo que me está contaminando y cuántas me están contaminando. ¿Ok? Un lugar donde están anidando, otro lugar puede ser donde nada más están perchando, tomando el sol. Puede ser que ese lugar, mi mejor control es evitar que ahí descansen, ¿sí? Porque puede ser otro lugar y a mí nos están hablando porque no quieren que se coloquen los organismos, que es la entrada a un centro comercial. Entonces, controlamos ese lado, tenemos que identificar muy bien, pero ahí en el centro comercial no están anidando, entonces ahí llegan, perchan, descansan, entonces un tipo de control es diferente a otro donde tienen la guardería, entonces bien importante. Entonces, puntos importantes, cuando hablamos de un área pesada, es el área de anidación o de guardería, ¿sí? Es donde descansan en la noche y pueden llegar a descansar en el día o está un movimiento constante porque están alimentando a sus crías. Generalmente ahí es donde ocurre lo que llamamos la presión del ave más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí nacieron. Si son varias generaciones que se colocaron ahí nacieron y ahí la presión generada por el organismo es muy fuerte. Y hay veces métodos de control que los quitan o ocupan el mismo método de control y ahí ponen sus nidos. Entonces son puntos importantes que nosotros necesitamos conocer, ¿sale? Es importante. Ok, medio es lo que les decía, en el centro comercial nada más llegan a solearse, a descansar, a perchar, estarse acicalando, se están limpiando, ahí nada más es un proceso medio, ¿sí? Y bajo, ocasionalmente ocupado el sitio. Entonces ahí ves que es bien importante, no es más veces, es siempre importante determinar cuál es el área y cuál es el paso que tengo que estar viendo, si es pesado, medio o bajo. El que sigue, por favor. Soluciones. ¿Cuáles son nuestras mejores soluciones para determinar la presencia de estos organismos? Este tipo de solución vamos a darle una solución, digamos, entre media y alta, ¿ok? Porque hay veces que si tenemos poblaciones muy grandes, la presión generada contra este control es muy fuerte. De hecho, hay veces que es tan fuerte que me tiran los picos y tengo que regresar a reacomodar, ya sea atornillar o colocarlo como un mejor pegamento, más fuerte y todo eso, porque es tan fuerte la presión que los tumban. Y no es porque si no llegan y llegan y llegan, porque puede ser muy alta la población. Por eso hay veces que yo digo entre media y alta hay más o menos, porque sí puede ser llegar a estar complicado. Hay veces que es tan alta que me tocó ver en Ciudad Universitaria, en una facultad colocaron puntas y estaban anidando arriba de las puntas. Nosotros tuvimos que quitar las puntas, pusieron gel también, lavar todo el gel y colocamos redes porque no pudieron controlar con eso. Entonces, es bien importante. Entonces, pero es en áreas muy específicas y que nos pueden ayudar a controlar. Cuando es una población media, nos ayudan a controlar muy bien. Las puntas son para palomas, por favor. Es bien importante. Para palomas, para gorriones, aves pequeñas no nos va a servir. Palomas, zanates, nos puede llegar a ayudar muy bien, ¿sí? Gorriones no nos ayuda.
¿sí? Son de acero inoxidable, podemos encontrar también de plástico, ¿ok? Entonces, son muy resistentes, son excelentes, me han dado buenos resultados en cornisas, donde la población no es muy baja y todo eso, evitamos mucho la presencia de los organismos. Se da una garantía dependiendo si no se afecta mecánicamente, la vida útil de estos equipos llega a estar hasta de 10 años. Sí, se cuida bien y hay una limpieza del área y todo eso, nos puede durar muy bien este tipo de producto. La que sigue, por favor. Ok, red de exclusión. Esto es con lo que me gusta trabajar más. Sí, hay las posibilidades de colocarlos, ¿ok? Se usa para todas las especies, dependiendo las especies. Digamos ahí donde está bajando Carlos y está colocando la red, es una red de 3/4, ¿ok? Ese es una red de cuadro muy pequeño y que evitamos el ingreso de cualquier tipo de ave, tanto de gorrión como aves grandes. Cuando trabajamos nada más con palomas, podemos estar viendo, ahí está la red de 2 pulgadas, ¿sí? Ahí no entran aves grandes, se trabaja muy bien, pesa menos, entonces son mecanismos de trabajo muy específicos para evitar la presencia de estos organismos. Y los podemos usar en diferentes lugares para evitar que las palomas aniden, perchen, duerman en esa área. A mí me gusta trabajar mucho con redes para evitar la presencia de los organismos. Es ultravioleta protegido de polietileno anudado, ISO 1806, protocolo 9001, presión de aves de ligera a pesada, o sea, para todo nos puede ayudar. Me encanta trabajar con redes. Los mejores resultados que puedo obtener para servicios de control son el trabajo con redes. Es lo mejor que yo tengo. Garantía del trabajo del equipo es hasta de 10 años. Generalmente nosotros damos una garantía de 5 por algún tipo de manejo que se puede estar afectando la red en cuestión de afectación mecánica, que lo puede estar arrancando y eso. Entonces, pero bueno, el mejor control que podemos nosotros estar apoyando es la colocación de redes. Es el que más me gusta a mí y la que tenemos la mejor especialización. Adelante. Este es el bitwire, es lo que se maneja es que colocarlo en áreas que no se vea un proceso tan agresivo como pueden ser los picos. Aquí el punto es que pueden ser filamentos de plástico o de un alambre muy delgadito, y que es cuando llega la paloma a perchar, se siente insegura y se vaya. Sí, esa es su única característica que tiene. Desgraciadamente aquí en México ya no se ha podido encontrar este tipo de producto, hay que encargarlo y da, digamos que buenos resultados. La situación está que si son poblaciones muy fuertes, pueden llegar a afectar. Entonces solamente se colocan cuando tenemos una presión de ligera a media nada más, garantía de 5 años. La que sigue, por favor. Me gusta mucho, es para palomas, lo hemos colocado en esquinas. El problema está que si deja de moverse y eso se puede llegar a llenar de polvo y ya no llega a moverse. El chiste está que siempre esté moviéndose para que las palomas se sientan inquietas y se vayan, ¿sí? Son para aves grandes, para gorriones no va a servir. Entonces, sirve muy bien en esquinas, digamos, de repente lo he colocado en silos muy pequeños, que se pueden colocar varios, en algunas techumbres y llega a funcionar, ¿ok? Hay unos que pueden llegar a tener como un tipo de pila que se esté moviendo, hay otro que es
con el puro viento se llega a mover, o cuando llega una paloma aleteando lo mueve y se siente agredida y se va. ¿Ok? Es a base de PVC y también es para la presión de las aves de ligera a media. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, este es el gel repelente. Se debe utilizar muy específicamente en áreas donde se está posesionando muy bien el ave. Ya hay varias marcas que lo manejan. Se ha tenido en algunas partes buenos resultados. ¿Ok? Es igual para poblaciones entre baja y media, porque para cuando tenemos una población muy fuerte es tanta el ave que llega a colocarse en el área que retira el gel y hay que estarlo rellenando. Entonces es para poblaciones media baja, se está teniendo buenos resultados en las áreas y aquí hay que nada más tener el cuidado de estar rellenando si es que lo están quitando las aves. ¿Ok? Va en repisa, rótulos, balcones, plafones, vigas, rótulos, cubiertas, equipos de climatización, de aire acondicionado, y es a base de citronela, aceite de menta, agar y cera de abejas. El chiste está en que uno llega a olerlo, que no le gusta, y la otra es, hay una cuestión de aversión a la vista en cuestión a cómo se llega a deslumbrar. Es un producto, un gel blanco cremoso que también ahí es que no les gusta. ¿Ok? No afecta al organismo, ¿eh? Nada más si se llega a posesionar en él, el olor es el que no les afecta a sus mucosas, solamente. La que sigue, por favor. Ok, este es un tubo que se está trabajando fuertemente para evitar que las aves se posen en árboles. Aquí la situación que siempre tenemos que buscar que haya un contacto eléctrico y cositas de eso para que esté generando. Son pequeños toques que le dan y se va el ave del árbol, ¿no? Entonces, aquí también dice de todos niveles, pero yo creo que tiene que ser media baja. Cuando es muy alta, pueden llegar a afectar al equipo. Entonces, pero bueno, son productos que se está buscando el tenerlos ya constantemente y podemos hacer ese tipo de controles. Entonces, desgraciadamente aquí no ha dado el resultado porque tenemos que buscar una conexión eléctrica para que esté trabajando el producto. Pero bueno, ahí está otro tipo de control. Pues bueno, es tan solo un pequeño resumen de todo un trabajo que se hace, es invitarlos a ustedes para que vean, promuevan, y para nuestros clientes que nos están viendo ahorita, chequen si hay alguna presencia de aves en su lugar de trabajo, en su lugar donde viven, y nosotros podemos hacer una buena inspección, una buena visita para tener unos mejores resultados y evitar que haya una contaminación en su casa, en su trabajo. Entonces, Retoquil es la empresa número 1 en servicios de este tipo. Esperamos su apoyo. Muchas gracias, buen día, y con mucho gusto aquí estamos para asesorarlos.